Bueno, van quedando cada vez menos, qué pena que me da. Bueno, si vieron, en relación vieron que somos la primer clase, así es que siempre algunos ajustes se hacen a partir de lo que nosotros decimos. Y en la clase pasada había visto que el trabajo práctico 7 incluía un ejercicio que habíamos decidido en las reuniones previas de cátedra dejar de lado porque nos parecía demasiado complejo. Y estaba. Bueno, así que después por eso, cuando comenté el jefe de trabajos prácticos, que no se acordaba bien que habíamos decidido sacarlo, lo chequearon y efectivamente salió. Así que hay una versión nueva del trabajo práctico 7, que solamente tiene 7 ejercicios, que es la que vamos a hacer. Bien, la clase todo este tema tiene que ver con oligopolio y teoría de los juegos, ¿no? Duopolio, oligopolio, que son todas las digamos, situaciones de mercado donde hay poder de mercado y pocas empresas, que son las oferentes de determinado bien y servicio que puede ser diferenciado. Entonces, la clase pasada vimos cómo resolverlo a través de la aplicación de teoría de los juegos. Y lo que vamos a ver esta clase es a través de las soluciones, que es lo que había pedido que chequearan en términos teóricos, porque los ejercicios tienen una parte teórica, cómo resolver los equilibrios a través de los sistemas de Cournot y Stackelberg. Eso implica, y bueno, justo me parece que de estos no hay video, si no recuerdo mal, que implica toda una metodología para alcanzar el resultado de acuerdo a cada una de las estrategias elegidas. Entonces, en el trabajo práctico 6, tienen dos empresas que tienen costos marginales iguales a cero, eso se hace para simplificar, no quiere decir que los duopolios siempre tengan costos marginales iguales a cero, sino que en este caso el costo marginal es igual a cero. Y tenemos la demanda del mercado, es decir, la demanda que abastecen las dos empresas. Entonces lo tenemos que resolver a través del modelo de Cournot y de Stackelberg. En el modelo de Cournot, ¿qué se supone? Que las empresas producen un bien homogéneo y que cada una de las empresas considera fijo el nivel de producción de sus competidores, o de la competidora en este caso, obviamente. Y todas deciden simultáneamente, o sea, las empresas que están en el mercado, deciden simultáneamente cuándo producir. Entonces, lo fundamental es establecer lo que se llama la función de reacción. ¿Qué es esto de la función de reacción? Es armar una relación donde entre el nivel de producción que maximiza el beneficio de una de las empresas, considerando la cantidad que va a producir la otra. ¿Sí? Entonces, de alguna manera está haciendo un supuesto sobre lo que va a producir la otra. Entonces, ¿qué hace? En la función de demanda va a considerar que, digamos, que la cantidad, vieron que la función de demanda tiene una cantidad. Bueno, esa cantidad la vamos a convertir en la sumatoria de Q1 y Q2. ¿Qué son Q1 y Q2? Son las cantidades que va a realizar cada una de las empresas. Entonces, vamos a suplantar una en otra, aquí vamos a poder armar de esa manera lo que se denomina la función de reacción. Entonces, bueno, es bastante, no lo digamos, lamentablemente con el pizarrón acá chiquito, no lo puedo hacer, así que vamos a ir siguiendo de acuerdo a lo que está ya en la resolución, pero se los voy a ir explicando, me parece que es demasiado corto. Entonces, vamos a hacer 7, digo bien, las firmas van a cooperar. Digamos, ahí puede haber dos situaciones que. Vamos a hacer esto. Lo que vamos a armar es como esta especie de gráfico. Vamos a considerar qué haría la empresa 2 y qué haría la empresa 1. Cada una va a suponer el nivel de producción de la otra. Entonces, al cada una suponer lo que va a hacer la otra, va a haber un punto donde coincidan, porque acuérdense que la decisión se toma de manera conjunta. Entonces, el punto donde ambas coinciden va a ser la división entre cuánto va a producir una empresa para llevar al mercado y cuánto la otra. Entonces, lo que nosotros tenemos que armar son las funciones de reacción y encontrar este equilibrio. En términos gráficos, es esto. Vamos a encontrar
donde se unen lo que una empresa haría para maximizar los beneficios, dada la reacción de la otra, y lo que la otra empresa haría para maximizar sus beneficios, dada la reacción de la otra. Donde se intersectan, donde se cruzan, donde se cortan, es el punto donde cada una de las dos va a estar maximizando sus beneficios. Entonces, lo que tenemos que armar es exacto. Perdón, se me fue. Lo que tenemos que armar justamente es la función de reacción. Vuelvo a compartir porque no sé qué pasó. Bueno, otra vez. Lo que pasó es que se me cerró el archivo. Por eso. Se me cerró, no, obviamente lo cerré porque automáticamente no pasa. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para armar la función de reacción? Partimos de la ecuación que nos dio el enunciado, que es la demanda. Si ustedes hubiesen tenido la demanda, como es habitual, Q dependiendo de P, lo primero que tendrían que haber hecho es invertir el rol de las variables, ¿sí? Para que les quede de esa manera, P igual, como está escrito ahí, como lo tienen en el enunciado, efectivamente, ¿sí? Entonces, después armamos cómo sería la función de... ¿Por qué lo necesitamos de esa manera? Porque tenemos que pensar que el objetivo es maximizar beneficios. Nosotros ya sabemos que para maximizar beneficios necesitamos separar, igualar ingreso marginal con costo marginal. Entonces, vamos a armar la función de ingreso total. ¿Qué hacemos? Multiplicamos el precio por la cantidad, pero ahora la cantidad está dividida en dos empresas. Es decir, que la cantidad la vamos a separar en Q1 y Q2. Entonces, el ingreso total de la empresa 1 va a ser la parte que le toque de la demanda multiplicado, o sea, ¿por qué esto? Porque esto es el precio, ¿se acuerdan? La función de demanda, por Q1. Entonces volvemos a reemplazar adentro por esta separación. De esta manera vamos a tener el ingreso total, digamos, y después aplicamos distributiva, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el ingreso total de la empresa 1, lo vamos a derivar para tener el ingreso marginal de la empresa 1. ¿Qué deberíamos hacer después? Igualar ingreso marginal con costo marginal, porque es la manera de maximizar beneficios. ¿Cuánto era el costo marginal? El costo marginal era 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Digamos, si esto lo igualamos a 0, que es lo que sucede en este caso, de ahí vamos a poder despejar una de las funciones, Q1, ¿no? Y nos va a quedar la cantidad que va a digamos, lo único que pasa en el medio son pasajes de términos, ¿no? Que la cantidad 1 va a ser igual a 10 menos un medio de lo que produzca la empresa 2. Entonces, esto implica que la cantidad que maximiza el beneficio para la empresa 1 va a depender de la cantidad que elija la empresa 2. Y haciendo exactamente lo mismo, vamos a poder llegar a una función similar para la empresa 2. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a reemplazar en el ingreso total, como en esta original que tenemos acá, en vez del ingreso total 1, vamos a hacer el ingreso total de la empresa 2, y acá va a aparecer Q2, y vamos a reemplazar la cantidad por la parte que va a realizar la otra empresa. Como el costo marginal también es 0, vamos a llegar a una ecuación como esta, donde acaba de decir 2 y acaba 1, y vamos a encontrar otra función, que es la función que maximiza los beneficios de la empresa 2, referida a la cantidad que produce la empresa 1. Eso son los que se denominan funciones de reacción. ¿Sí? Estas que acabamos de encontrar acá son las funciones de reacción, las mismas que hicimos en el gráfico. Entonces, ¿qué nos queda? Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas.
¿sí? Entonces la resolvemos como un sistema, por cualquiera de los métodos que tenemos. ¿Sí? Es decir, pueden hacer igualación, sustitución, determinantes. Resolviendo esto nos vamos a llegar a que la cantidad de la empresa 1 es 20 tercios y la cantidad que produce la empresa 2 es 20 tercios. 20 tercios es lo mismo que 6,67, que es el número que aparece en el gráfico. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la cantidad que se produce, podemos saber cuál es el precio al cual cada una de las empresas vende la producción. ¿Por qué? Porque el objetivo que nos plantea el ejercicio era conocer las respuestas, determine la solución, es decir, tenemos que, y la matriz de pagos. Entonces, nosotros tenemos que primero ver cuánto va a ser la cantidad, el precio que van a pagar las empresas, los consumidores. Tenemos la función de demanda en términos del precio. ¿Qué cantidad le ponemos? Obviamente, la cantidad que tenemos que poner es la cantidad que en conjunto llevan al mercado las dos empresas. Entonces, no vamos a poner 20 tercios, sino 40 tercios. Entonces, en la función de precios, que se acuerdan que nos daba el enunciado, que era 40 menos 2Q, vamos a poner 40 menos 2 por 40 tercios, o si quieren 6,67 por 2, lo mismo, lo trabajan en fracciones o en números decimales. Y ahí vamos a tener cuál es el precio efectivo que pagan en el mercado. Entonces, teniendo el precio, lo que podemos hacer es calcular los beneficios. ¿Cómo calculamos los beneficios? Bueno, de la manera habitual. Ingresos menos costos. En este caso, los costos marginales son iguales a, vamos a sacar el beneficio, maximizar beneficio. Entonces nos va a dar que las funciones de beneficio, obviamente las dos empresas tienen la misma función de costos, costos iguales a cero, las dos producen la misma cantidad, ¿se acuerdan? Las dos venden al mismo precio, los beneficios son iguales. Entonces, los beneficios, si nosotros armáramos la matriz de pagos, los beneficios son efectivamente los pagos, ¿sí? Entonces, las dos empresas van a elegir producir la misma cantidad. Y si las dos eligen producir esa misma cantidad, ninguna tiene incentivos a cambiar la cantidad. ¿Por qué? Porque si hicimos las cuentas por separado, vemos que cada una, considerando que la otra va a producir determinada cantidad, van a encontrar la manera de maximizar sus beneficios. Entonces, ¿es un equilibrio de Nash? Sí, es un equilibrio de Nash. ¿Por qué? Porque ninguna de las empresas tiene incentivos a cambiar su decisión. Y eso hace, acuerdan que esa era dada la decisión ya tomada por otra empresa, y esa era la característica del equilibrio de Nash. Bien, en el caso de, tenemos que sacar el otro, que era Stackelberg. En el modelo de Stackelberg, que también digamos, es otra de las maneras de resolver una situación de oligopolio, también es una situación de juego donde las decisiones de las empresas son tomadas de manera secuencial, es decir, no toman las decisiones a la vez, sino que hay digamos, un ordenamiento en las decisiones. Entonces, siempre lo que van a tratar de definir es cuánto se va a producir. Los pagos, otra vez tenemos que armar la matriz de pagos, obviamente son los beneficios de cada una de las empresas. Y obviamente va a haber una interrelación entre las empresas, porque como cada una va a elegir en función de lo que ya hizo la otra, es decir, que a diferencia de lo que hay en Cournot, donde las dos empresas toman la decisión a la vez, acá va a ir una empresa que va a dar el primer paso, de alguna manera se va a convertir en la empresa líder, y, la otra empresa va a tomar el rol de empresa seguidora, va a tomar una decisión en función a la respuesta que considere óptima, dada la estrategia que ya definió la otra empresa. Es decir, para la empresa seguidora,
la cantidad que decidió la líder ya está definida. Entonces va a tomar una definición, quizás un poco como hacíamos en Cournot, viendo ya que tomó la otra empresa como decisión. Entonces, en este caso, no vamos a armar funciones de reacción, sino que lo que vamos a hacer, voy a volver a compartir, primero deberíamos definir cuál es la firma líder, ¿no? Vamos a conseguir, como se considera acá en la resolución, que la firma 1 es la firma líder, ¿sí? Entonces, la firma de líder, al momento de definir cuánto va a producir, también va a tener en cuenta esa reacción. Entonces, por eso empezamos diciendo que en el caso de la firma líder va a considerar sus ingresos totales, que es precio por cantidad, acuérdense que esta partecita es la función de demanda, que estaba establecida en términos del precio, por su cantidad. Entonces, ¿qué mete acá adentro? Va a poner dentro lo que haría la firma 1. Una cosa que quiero para que expliquen cómo llegamos. Se los voy a mostrar, dejar de compartir que no está esa parte, se los voy a mostrar en el pizarrón. Porque me parece que es la partecita. Enganchado esto, está incompleto. Enganchado un canaray. ¿Se acuerdan que esta es la función de demanda? Precio es igual a 40 menos 2 por Q. Entonces, esto, ¿cómo hacemos el paso a paso? Es 40 menos 2 por la cantidad que producen ambas firmas, porque esta es la cantidad total que se lleva al mercado, aquella que producen, ¿se ve? Las dos firmas en total. Entonces, el precio es igual a 40 menos 2 por Q1, que es la firma líder. ¿Y qué va a hacer la firma 2? Vamos a agregarle acá la función de reacción que ya conocíamos. Entonces, cuando levantamos el paréntesis, 40 menos 2, y sacamos esta parte, sería Q1 más 10 menos un medio de Q1. ¿Sí? Tenemos esto. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Aplicamos distributiva y luego lo sumamos. Entonces, P es igual a 40 menos. Esperen que algo me quedó mal. 1 más 10 por un medio de Q1. Acá fíjense que podemos sumar. ¿Qué paso me faltó? Yo puedo hacer esto, menos 2, este Q1 con un medio de Q1 lo puedo simplificar, es decir, que me va a quedar un medio positivo de Q1, ¿así? Más 10. Bien, entonces ahora sí, me quedo chico el pizarrón, aplico distributiva. ¿Sí? Si van haciendo el paso por paso, ¿cómo hacen? Multiplican menos 2 por esto que les va a quedar menos 1, menos 2 por 10 les va a quedar menos 20. Entonces, el precio va a quedar igual a 20, ¿por qué? Porque está este 40 menos el 20 que les dije acá, menos 1. ¿Sí?
Entonces ahí ya tienen la función de lo que le conviene producir a la empresa 1. Entonces, dado que tenemos esto, el precio, que le va, digamos, que es la función de, digamos, esto lo invertimos, va a ser la cantidad, es lo mismo. Con esto yo voy a poder sacar los ingresos totales. ¿Cómo voy a sacar? ¿Cómo sacamos los ingresos totales? ¿Se acuerdan? Ingreso total siempre es precio por cantidad. Entonces, multiplicamos esta función, que es la función de precios, por cantidad. ¿Sí? Borro esto. Entonces, ¿qué hacemos con la empresa 1? Ingreso total es igual al precio que por la cantidad. Entonces, es 20 menos Q1 por Q1. Entonces, el ingreso total para esta empresa va a ser 20, aplicamos distributiva, Q1 menos Q1 al cuadrado. Y una vez que tengo el ingreso total, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el ingreso marginal, porque todavía lo único que tengo, ¿cómo sería la situación de demanda para esta empresa? En realidad, para esta empresa, pero tenemos que saber cuánto decide producir. Entonces de acá voy a derivar y voy a sacar el ingreso marginal, que va a ser 20 menos 2Q1, ¿no? La derivada del ingreso total. Y como sé que el costo marginal es igual a 0, ingreso marginal igual a costo marginal, implica igualar esto a 0. De ahí voy a obtener, efectivamente, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar una función sola. Ahora no voy a armar la función de reacción de las dos empresas. ¿Por qué? Porque estoy en una situación de Stackelberg donde hay una que es la seguidora. Sofi, por favor, fíjate cuando entre alguien. Yo a veces cuando estoy viendo el pizarrón no me doy cuenta. Sí, sí, ahí estoy admitiendo. Como una empresa es la empresa líder, que es la una, va a considerar la reacción de la otra, es lo que hicimos antes, pero va a definir su propia estrategia. ¿Cómo? Ingreso marginal igual a costo marginal, es decir, 20 menos 2Q1 igual a 0. Entonces, fíjense cómo queda. Una definición de cuánto producir solamente. Entonces, ¿cómo despejo de ahí Q1? ¿Cómo me va a quedar? Q1 es igual, si hacemos todos los pasos de una sola vez, a 20 dividido 2. Es decir, que a esta empresa le conviene llevar 10 unidades al mercado. ¿Y cuánto va a ser la empresa 2? La empresa 2 es la seguidora, entonces va a tomar como referencia lo producido por la empresa líder. ¿Y qué va a hacer? Vamos a la función de reacción, la que habíamos armado originalmente. Cuando se termina la clase me quedo sin fibrón. ¿Se acuerdan que era esto? U2 es igual a 10 menos un medio de Q1. Entonces acá, perdón, Q1, entonces reemplazo 10 acá. Entonces, ¿cuánto va a producir la firma 2? 10 menos un medio de 10. Es decir, que la firma 2 va a producir 5 unidades. ¿Qué me queda armar? Me queda armar la matriz de pagos. ¿Qué implica la matriz de pagos? Saber cuántos son los beneficios de cada uno. Para sacar los beneficios yo necesito tener precio y cantidad. ¿Sí? Entonces, hasta ahora tengo que la empresa 1, que es la líder, va a producir 10 unidades, pero la empresa 2 va a producir 5. Es decir, en conjunto, las dos empresas llegan 15 unidades al mercado. Entonces, tenemos que ver a través de la función de demanda del mercado cuál es el precio que se va a pagar por ello. Entonces, ¿qué armamos? ¿Se acuerdan la función que teníamos originalmente? Vamos a la función de demanda. Con este color se ve más. La función de demanda, que se acuerdan que era 40 menos 2Q, ¿qué voy a hacer? Es igual a 40 menos 2, donde las cantidades son las que producen las dos empresas. 40 menos 2, ¿por qué? Por 10 más 5. 10 que produce la líder, 5 que produce la seguidora. Entonces, 40 menos 2 por 15. Es decir,
que el precio de mercado va a ser igual a 10 para las dos empresas, ¿sí? Entonces, una vez que tengo el precio de 10, ¿qué hago? Calculo el ingreso total o los beneficios, que acuérdense que los beneficios son iguales a cero perdón, los beneficios no, los costos son iguales a cero en este ejemplo, porque se acuerdan que el costo marginal era cero, entonces si lo integráramos nos daría cero y no nos dice nada de un costo fijo. Así que vamos a trabajar con cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para armar la matriz de pagos? Tenemos que calcular los beneficios de ambas empresas. Beneficio total 1, lo voy a hacer chiquitito, y el beneficio total de la empresa 2, que ¿cómo es? Ingreso total 2 menos costo total 2, ingreso total 1 menos costo total 1. Entonces, los beneficios totales de la empresa 1, bueno, el precio es igual para ambas, le dije así que no hace falta, por Q1 menos 0. Acuérdense que los costos totales eran 0. En este caso, entonces, para la empresa 2, es el precio, ya sabemos cuánto es, por la cantidad que llega al mercado menos 0. Entonces, en el caso de la empresa 1, el precio es 10 y la cantidad 10. En el caso de la empresa 2, el precio es 10, pero la cantidad es 5. ¿No? Si quieren, menos 0, lo mantenemos. Entonces, los beneficios totales de la empresa 1 van a ser 100, y los beneficios totales de la empresa 2, 50. Si quisiéramos sacar los beneficios conjuntos, son obviamente 150. Entonces, fíjense que la empresa 1, en este caso, Stackelberg, se convierte en líder, tiene más beneficios que lo que ocurría en el caso de la solución de Cournot, ¿sí? A la empresa 1, si fuese la empresa líder, le conviene llevar este tipo de estrategias, considerar cómo va a reaccionar la otra firma, sabiendo que ella es la líder, pero obviamente esto va a suceder es una cuestión que se desarrolla en el mercado. Entonces, si tomamos la cantidad, en este caso vamos a producir 10 unidades de la empresa líder y 5 de la segunda. ¿Es un equilibrio de Nash? Sí, es un equilibrio de Nash también porque ninguna de las firmas puede mejorar su situación dadas las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Y que efectivamente una empresa es líder y otra es la seguidora. En este caso, fíjense que como la empresa 1 tiene más beneficios que en la situación esta de liderazgo, tiene una ventaja. La empresa que mueve primero, por decirlo de alguna manera, obtiene un mayor beneficio que si operaran de manera conjunta, simultánea, como en el caso de Cournot. Bien, ¿alguna duda? Si no, vamos al ejercicio siguiente, que es el último. Profe, yo tengo una duda. Profe, ¿me escucha? Lo que hacen es ponerse de acuerdo. Las firmas se ponen de acuerdo, cooperan para maximizar de manera conjunta sus beneficios y comportarse como si fueran un monopolio. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Esperen un segundito que estoy...
En el caso de, si van a cooperar como que es un monopolio, ¿qué van a hacer? Para maximizar beneficios, ingreso marginal igual a costo marginal, pero hay que considerar, ya sabemos que el costo marginal es cero, pero en vez de separar, no vamos a tener en cuenta las funciones de reacción. Vamos a igualar ingreso marginal con costo marginal de manera unívoca, sin armar ningún tipo de función. Ay, perdón, sí, tenía el volumen bajo, ¿me repetís? ¿Luis? No, le quería preguntar por qué cuando sacamos ingreso total usamos la curva de reacción de la 1 sería. No, para O sea, sacar el ingreso total, a ver en qué parte, al principio. sí, al principio. ¿Por qué? Porque la empresa 1, al ser líder, va a considerar cómo reacciona la otra. Es como si yo fuese Coca-Cola, la empresa líder, y digo, bueno, si yo voy a subir primero el precio, por decir algo, voy a tomar en cuenta cómo va a reaccionar la empresa 2. En algún sentido se parece bastante a Cournot. ¿Qué pasaba? En Cournot las dos consideraban la reacción de la otra, pero lo hacían a la vez. ¿Sí? Por eso armábamos las dos funciones de reacción y nos fijábamos dónde se cruzaban. Acá, la empresa líder va a tomar en cuenta la reacción de la otra, pero no lo toman las decisiones conjuntamente, sino que hace primero la acción, de efectivamente llega primero al mercado tanto, pero no lo hace independiente. ¿Por qué? Porque sabe que existe otra empresa que le va a quitar una partecita del mercado total, que no es un monopolio. ¿Sí? Por eso, para la empresa 1, que es la líder, consideramos la función de reacción de la 2, pero cuando hacemos el cálculo para la 2, no tomamos una función de reacción, sino que ponemos específicamente una cantidad que es lo que produjo la 1. ¿Se entiende la diferencia? Ah, listo, sí, profe, gracias. No, por favor, disculpa que no te había escuchado. Bueno, en el caso de que actúen como un monopolio, ¿sí? Era lo que iba a hacer. En el caso de actúen con un monopolio, nosotros qué hicimos, justamente lo que decías vos, para sacar el ingreso total, consideramos, a ver, esperen un segundito que tengo enganchado un disco externo y me está tirando, no sé si lo puedo sacar, tengo abierto algo. Bien, entonces, cuando actúan, te voy a hacer porque en la resolución no está el paso a paso. Si van a actuar y se ponen de acuerdo en que van a actuar como un monopolio, ¿no? Acuérdense que siempre para maximizar beneficios, ¿se acuerdan que esto significa beneficio? Lo que hacemos es ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Bien? Ya sabemos en este caso que el costo marginal es 0. Entonces, nosotros teníamos la función de precios, la anoto porque no me acuerdo, 40, menos 2P. ¿Sí? Entonces tenemos que armar con esto la función de ingreso total. Ingreso total es igual a precio por cantidad. Entonces, el ingreso total es igual a 40. 2Q, esto es Q. 40 menos 2Q, todo por Q. ¿Está bien? Entonces, la función de ingreso total va a ser igual a 40Q menos 2Q al cuadrado. Y de acá voy a sacar el ingreso marginal. El ingreso marginal, por supuesto, es la derivada del ingreso total en relación a Q. ¿Cuánto me va a dar? 40 menos 4Q, ¿sí? 40 menos 4Q es lo que tengo que igualar con el costo marginal. Voy a esto. Entonces, 40 menos 4Q lo igualo a 0. Y me va a quedar una cantidad. Fíjense que si yo de acá esto lo igualo a 0, 40 menos 4Q igual a 0, ¿qué me queda? Que Q va a ser igual a 40 sobre 4, es decir, 10. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos empresas, si se comportan como un monopolio, fíjense que yo ahora Q no la dividí entre Q1 y Q2. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo para actuar como un monopolio. Entonces, Profe, actuando como... Sí, ¿podés bajar un segundo la pantalla? ahí, Ahí está, gracias. por favor. ¿Sí? Entonces, porque fíjense que la diferencia con los dos casos anteriores es que acá, en ninguna de las situaciones, yo la cantidad la dividí en dos. ¿Por qué? Porque las dos empresas se están poniendo de acuerdo para actuar como un monopolio, es decir, como si fueran una única empresa, por eso una única cantidad.
Resolviendo así, por la misma condición de siempre, ingreso marginal igual costo marginal, en conjunto van a llevar 10 unidades. Fíjense que es menos de lo que habíamos hecho antes. ¿Se acuerdan que en el primer caso nos daba de tipo 13 en conjunto, en el segundo caso 15? Y acá menos. ¿Y esto está bueno? ¿Nos llevará? Y sí, ¿por qué? Digo, primero que es la solución de equilibrio, pero ¿por qué es menor la cantidad? Pensemos un poquitito. Porque en el monopolio yo defino la cantidad y no el precio y abastezco toda la demanda. O sea, a menor cantidad, mayor precio. Entonces, fíjense, ¿cuánto cobraría la empresa si fuese un monopolio? El precio sale de acá. Precio igual 40 menos 2 por 10. Es decir, que el precio que cobrarían por cada una de las 10 unidades sería de 20. ¿Sí? Entonces, y si ese fuese el precio, los beneficios en conjunto, ¿se acuerdan que siempre calculamos los beneficios en conjunto? Bueno, en realidad en los ejercicios anteriores no tenía mucho sentido, pero sí lo tiene para llegar a este caso. Entonces, si esto fuesen los beneficios, si esto es 20 es el precio y 10 es la cantidad, los beneficios de las dos empresas actuando como monopolio serían precio por cantidad 200, costo 0 a 0, o sea, 200. Los beneficios son más grandes que en los otros dos casos. Entonces, si se pusieron de acuerdo y van a actuar como un monopolio, perdón, el enunciado, por eso me perdí. Nosotros acuérdense que tenemos que armar la matriz de pagos finalmente. Entonces, si las dos empresas se pusieron de acuerdo para actuar como un monopolio y van a producir en conjunto 10 unidades, se dividen la cantidad del mercado igual, o sea, 5 cada una. Entonces, los beneficios van a ser 100 para cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos que armar nosotros? Bueno, ese es el punto B. Si se reparten en el mercado en partes iguales, ¿cuánto producirá cada firma? Bueno, cada una va a producir 5 unidades, la mitad, y cada una va a recibir 10 unidades. ¿Cómo hacen? Y bueno, tomamos esta cantidad, la dividimos por 2 y calculamos los beneficios. El precio no cambia porque van a llegar al mercado esas mismas 10 unidades en total. Y después nos dice, construya la matriz de pagos evaluando dos estrategias posibles para cada firma. Q igual 20 tercios, que es lo que teníamos en el caso que resolvíamos el equilibrio de Cournot, o sea, no tienen que hacer nada sino tomar los resultados de ahí, y en el caso que acabamos de construir. Entonces, la matriz de pagos, se las voy a mostrar. Lo que les va a quedar como resultado es esto. Van a armar una matriz de pagos donde la empresa, cada una de las empresas puede llevar adelante dos estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Producir 20 tercios, como dice el enunciado, o producir 5. ¿De dónde salen estos 5? De lo que acabamos de hacer. Entonces, si las dos empresas producen 5, que es este cuadrante de abajo, el cuarto, cada una va a tener 100 pesos de ganancia. Si las dos empresas eligen producir 20 tercios, son los resultados que obtuvimos antes, 89. Y cuando deciden producir digamos, combinadas, una 20 tercios y la otra 5, la combinación, ¿de dónde sale este? Ah, son los mismos resultados que obtenía. ¿De dónde lo calculamos? No teníamos esa estrategia. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos si la firma 1 va a producir 20 tercios y la otra 5, ¿cómo calculamos el beneficio? Esa es la parte que no está resuelta en el ejercicio, ¿sí? Que no se entiende de dónde sale, bueno, les explico de dónde sale. ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense que la matriz de pagos son los beneficios. Entonces, tenemos que calcular los beneficios en el caso de que las empresas produzcan 20 tercios y 5.
una y otra. Fíjense que los resultados son los mismos, 111 y 83, pero invertidos, obvio. ¿Qué pasaría? Si cada una lleva al mercado eso, tenemos que ver cuál es el precio, porque la definición es cuánto llevaron al mercado, eso nos lo dice el ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Y nos vamos a la función de demanda y sumamos las cantidades. Entonces, en esta función de demanda, que tenemos acá, vamos a sumar, precio va a ser igual a 40 menos 2, ahora sí, Q1 más Q2. Entonces, precio va a ser igual a 40 menos 2 por 20 tercios más 5 era el otro, ¿no? Más 5. ¿Qué estamos buscando con esto? ¿Cuál es el precio al cual venden su producción? Entonces, me va a quedar que 40, todo esto me da, si no hice mal la cuenta, 22,3, todo esto, ¿no? Entonces, el precio que va a regir en el mercado es 16,67. ¿Para qué me sirve esto? Recuerden que yo estoy buscando el beneficio. Entonces, yo ahora tengo que el precio que venden cada unidad es 16,7. Entonces puedo calcular los beneficios de la empresa 1 y de la empresa 2. ¿Cómo? Y acá dije que la empresa 1 produce 20,3, 20,3 por 16,7 me va a dar el ingreso total. Me acuerdo que los costos, bueno, lo voy a anotar, 16,67. Así lo hacemos paso por paso. Que es lo que no tienen en el enunciado, en las resoluciones, ¿sí? Entonces, empresa 1, tengo que buscar sus beneficios. Beneficios totales. Profe, Sí. en el anterior vos hiciste 40 menos 22,3. No, 40. Sí, menos 20, 23,2. ¿Puede ser? ¿Si esté mal? Ah, sí, porque 40 menos 22,3 es 17,7. Sí, no, 23,2. Ah, Perdón. listo. Tenía 2 resoluciones y en una no me entendía bien la letra. Ahora sí, 23,2. Y da 16,8. Depende, en realidad, ¿de qué va a depender? Fundamentalmente si da 23, 16,8, 16,7, de cuántos decimales tome en la fracción. Ah, claro. Volvemos. Claro. Entonces, ¿qué estoy buscando? En la empresa 1, ¿cuáles son sus beneficios? ¿A qué van a ser igual? Al ingreso total menos el costo total. Y así hago lo mismo para la otra empresa. Entonces, para la empresa 1, los beneficios totales van a ser igual a precio, el precio es el mismo para las dos por la cantidad 1, y los costos ya sabemos que son 0, así que me lo olvido. Entonces, hoy habíamos dicho que la empresa 1 es la que producía 16,8 o 16,7, depende de cómo lo hagamos, vamos a hacer con este que tengo acá yo, de 16,8. Entonces, el precio, ¿cuánto me había dado? Perdón, 16,8 del precio. 16,8 por la cantidad que produce la empresa 1, que era 40 tercios. Los costos son menos 0. Entonces, el beneficio total de la empresa 1, porque ¿sabes qué? Yo acá no lo había hecho con decimal, sino que había convertido el 40 tercios en 11,6. Bueno, más o menos va a dar. El beneficio va a dar 111. Para la empresa 2, ¿qué sucede? La empresa 2 es todo esto mismo, pero ¿con qué cantidad? Con 5. Beneficio total de la empresa 2 va a ser igual a precio por cantidad 2 menos 0, porque los costos totales son 0. Entonces, el beneficio total para la empresa 2 va a ser el mismo precio, 16,8 por 5. En este caso, la empresa 2, vamos a ver que sus beneficios nos dan 84. En las otras situaciones que produzcan al revés, es decir, que la empresa 1 produzca 5 y la empresa 2 produzca 40 dividido 3. Es decir, que los resultados van a ser los mismos, ¿no? ¿Por qué van a ser los mismos? Porque cuando sume las cantidades me va a dar el mismo valor, por ende la demanda me va a dar como resultado el mismo precio. Entonces ahí sí voy a poder armar
me da tan diferente? 84, yo lo hice con... En vez de 40 son 0,3. Bueno, capaz que ni me confundí en las cuentas, pero bueno, la idea es esta, ¿no? 40,3, pero no tengo el celular en la mano. Dan 84 y 111, y la resolución da 80. Ah, está bien. Bien, entonces ahora sí tengo los 4 situaciones de beneficios, porque acuérdense que lo que tengo que armar, que es lo que tienen en el resultado, es la matriz de pagos. ¿Cómo se arma la matriz de pagos? Para la empresa 2 situaciones de producción, que haga 40,3 o que lleve al mercado 5. Y lo mismo para la empresa 1. Empresa 1 puede llevar al mercado 5 unidades o puede llevar al mercado 40 dividido 3. Entonces, ¿acá qué voy a poner? Los beneficios. La matriz de pago me muestra los beneficios. ¿Se acuerdan que cuando llegaban 5 cada una, lo que habíamos hecho hace un ratito, cuando se comportaban como un monopolio, cada una de las empresas recibe 100 pesos? Y este de 20,3 cada uno, 40 dividido 3 cada uno, nos daba 89. Y el que acabamos de calcular es qué sucedía si una llevaba 40 tercios y la otra 5. ¿No? Estos 2 cuadrantes que son los mismos. ¿Qué es lo que recién calculábamos? Que me da 111 y 84, y acá al revés, 84 y 111. ¿Por qué al revés? Porque se acuerdan que yo hice la cuenta una sola vez, pero la inversa es lo mismo. Si en vez de ser la empresa 2 la que produce 5 es la empresa 1, los resultados se invierten. Entonces, en esta situación, fíjense, ¿qué conviene? Esta es la situación de cártel. ¿Sí? ¿Qué es la que obtienen? El mayor beneficio conjunto, ¿sí? 200. Pero acá, la empresa 2 tiene incentivos a producir 40 tercios, porque obtiene más beneficios, 111. Y la empresa 1 también tiene incentivos a querer producir 40 tercios. ¿Por qué? Porque le da más beneficios que incluso poniéndose de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque elegir... No es 40 tercios, es 20 tercios, ¿no? Ahí está la confusión. Sí, es 20 tercios. 20. Bueno, no cambia nada porque los resultados los hice considerando el 20. Pero si ambas producieran, o sea, la estrategia para cada empresa individualmente piensa que le conviene producir 20 tercios. ¿Sí? Porque es lo que les da más beneficios individualmente. Fíjense que es este y este. 20 tercios, 20 tercios. 20 tercios es una estrategia dominante para cualquiera de las 2 empresas. Pero si las 2 eligen producir 20 tercios, terminamos acá, en la peor de las situaciones. Este tipo de juego es el que se conoce como del dilema del prisionero. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo? Si uno dice fue el otro, que es lo que le conviene a cada uno, estamos en esta situación. Si cada uno dice fue el otro, llegamos acá. Si los dos nos ponemos de acuerdo y decimos ninguno de los dos fuimos, o no sabemos quién fue, llegamos a esto. ¿Qué pasa? ¿Hay incentivos a estar acá? Y no, porque si nos ponemos de acuerdo para hacer esto, a mí me conviene romper el pacto, y producir 20 tercios en vez de 5, porque de esa manera voy a llegar, cualquiera de las 2 empresas tienen el mismo incentivo, porque cualquiera de las 2 va a llegar a esta situación. Mismo, pensemos en el dilema del prisionero. Si nos ponemos de acuerdo con la otra persona que vamos a decir que no sabemos quién fue que robó, y yo sé o considero que el otro va a decir eso, me conviene acusarlo, porque yo me voy a ir más rápido, ¿sí? En este caso, si nos ponemos de acuerdo, hay incentivos de alguna manera a romper el acuerdo, pero si los dos rompemos el acuerdo, vamos a estar peor los dos. Entonces, no es un equilibrio de esta situación, que es la mejor en términos de beneficios conjuntos, no es un equilibrio de Nash. ¿Por qué no es un equilibrio de Nash? Porque hay incentivos
a romperlo, no a mantenerlo. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer, voy a ir a buscar un vaso de agua y de paso cortamos para despejar la cabeza, nada, 2 minutos. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a mirar mercado de factores. Mercado de factores es un tema que requiere muchísima atención, solamente porque cambiamos de eje todo lo que hicimos. Hasta ahora venimos trabajando siempre como que las empresas son las oferentes de bienes y servicios y que las familias son las demandantes. Ahora vamos a darlo vuelta y vamos a considerar a las empresas demandantes. ¿Demandantes de qué? De bienes y servicios, que son los factores productivos, ¿sí? Entonces, mientras yo me voy a buscar agua, ustedes abran el enunciado del trabajo práctico 8. Es largo, no lo vamos a hacer todo hoy, y además como... Ay, pensé que se me había cortado. Requiere esto de la reflexión, que ustedes lo vayan repasando, vamos a hacer la parte introductoria hoy, y el jueves que viene vamos a ver el resto. ¿Sí? Bueno, entonces, vayan bajándose resolución y enunciado del TP8. De hecho, yo tampoco lo tengo acá, ¿no? Ahí me lo agarro. Voy a buscar agua y seguimos en 3 minutos. Bueno, acá estoy. Voy a juntar todo esto, así estoy ordenando para el siguiente. Bueno. Vamos a cerrar el TP7 y vamos a ir al TP8. Bueno, ¿qué va a suceder en el caso de este mercado de factores? Lo que va a suceder es que vamos a tener distintas situaciones, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores, que van a hacer que la respuesta sea diferente. Nosotros siempre tenemos como objetivo maximizar beneficios, ¿no? El empresario tiene como objetivo maximizar beneficios. Entonces, cuando está maximizando beneficios, indirectamente está definiendo también cuánto de factor, digamos, para el decidir
qué producción va a llevar al mercado para maximizar esos beneficios, indirectamente está eligiendo qué combinación de factores hace producir o genera ese nivel de producción que decidió llevar al mercado, ¿sí? Entonces, vamos a recordar primero, como una pequeña introducción, que había relaciones entre las funciones de producto y las funciones de costo, ¿sí? Y lo voy a hacer en el pizarro. Me cayó todo. Nosotros tenemos que igualar ingreso marginal con costo marginal, porque eso es lo que ya sabemos que genera maximización de beneficios. Y del lado del costo marginal vamos a recordar una relación. El costo marginal es cuánto varía el costo total cuando varía la cantidad producida. ¿Se acuerdan eso? ¿Y que cómo puede variar el costo total? Uy, qué molesto, alguien me está escribiendo sin parar. Bueno, ¿cómo varía el costo total? Vamos a suponer que hay solo un factor variable, ¿no? Y que entonces ese factor variable es el que se hace que se modifique la producción. Entonces, el costo va a estar respuesto por W por L, ¿no? W, la cantidad que le pagamos al factor trabajo. Entonces, ¿cómo varía el costo? Y para yo quiero producir más, lo que tengo que hacer es modificar la cantidad de trabajo. Entonces, el costo está conformado por un salario que está fijo, pero lo que varía es el trabajo para que yo pueda variar la cantidad producida. Entonces, esto, variación de L sobre variación de Q, es la inversa de la productividad marginal. ¿Se acuerdan qué era la productividad marginal? ¿Cuánto varía la cantidad cuando varió el factor? Entonces, esto es lo mismo que decir 1 sobre productividad marginal de L. Entonces, el costo marginal es igual a W, ya lo sabemos esto, pero lo repasamos, por 1 sobre el producto marginal de L. ¿Sí? Y eso es lo que dijimos que tenemos que igualar con el ingreso marginal. Solamente es esto, reemplazamos el costo marginal, sabemos que es W sobre el producto marginal, y eso lo tenemos que igualar con el ingreso marginal. Entonces, yo puedo decir, de acá, tomando esta parte de la igualdad, puedo decir que el ingreso marginal es igual a esto, pero también puedo decir que el salario, paso esto para aquel lado, es igual al ingreso marginal por el producto marginal de L. ¿Qué quiere decir esto que acabo de escribir, que es lo fundamental del mercado de factores? Quiere decir que en equilibrio y para maximizar beneficios, que es de donde partí, el salario que la empresa paga tiene que ser igual al ingreso marginal por el producto marginal. Pensemos un poco más para no repetir y aprendernos algo de memoria. Yo cuando quiero incrementar la producción, incremento la cantidad de trabajo, ¿no? Las horas trabajadas o la cantidad de personas. Esa cantidad de personas nuevas me van a dar determinado producto extra, que es el producto marginal, que me genera el haber adicionado cierta cantidad de factor L. Yo tengo más producto y ese mayor producto lo llevo al mercado. En el mercado voy a vender ese producto. ¿Qué voy a obtener como resultado? Un incremento en el ingreso, que se llama ingreso marginal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si estoy en una situación de maximizar beneficios, yo voy a agregar trabajo hasta que el salario que tenga que pagar se iguale con lo que me genera por el lado del producto multiplicado por lo que me genera por el lado de los ingresos. Es decir, que esto es lo que se tiene que igualar.
Entonces, ¿qué me doy cuenta primero? Que si yo soy una empresa competidora perfecta, yo como productor, que además demando trabajo, si yo soy competidor perfecto, el ingreso marginal es igual al ingreso medio. Entonces va a haber una diferencia. Entonces no es lo mismo en el mercado de factores que yo sea un competidor perfecto o no lo sea. ¿Por qué? Porque si soy el competidor perfecto, voy a estar igualando el ingreso medio, que se acuerdan es igual al precio. ¿Por qué? Porque Baja yo un poco todo la lo pantalla. extra... ¿Cómo? Sí, podés bajar un poquito la pantalla. Está, Solamente gracias. dice ingreso marginal es igual a ingreso medio igual al precio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy un competidor perfecto, cuando agrego más cantidad de factor variable y produzco más, producto marginal, voy a vender ese producto al mismo precio que todo lo anterior. Entonces no hay diferencia entre ingreso marginal e ingreso medio. En cambio, si yo soy un monopolista, para poner el extremo, cuando agrego más factor trabajo para producir más, que es el producto marginal, y lo quiero vender en el mercado, si llevo más cantidad tengo que bajar el precio, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque abastezco a toda la función de demanda. Entonces, el ingreso marginal es diferente del precio. ¿Se acuerdan? El ingreso marginal está por debajo. Entonces, ya vemos que en el mercado de factores, para la definición de equilibrio en el mercado de factores, importa saber si yo soy competidor perfecto o monopolista, porque esto va a cambiar. ¿Sí? Después lo vamos a mirar con detalle. Ahora, si yo soy competidor perfecto en el mercado de factores, si yo quiero contratar más empleados, el salario para mí está fijo, porque es la misma lógica. Si yo soy competidor perfecto en el mercado de factores, mi accionar no influye en el resultado del mercado, por ende, puedo contratar más empleos siempre al mismo salario. Pero, ¿qué sucede? Si yo tengo poder de mercado en el mercado de factores, se usa la palabra monopsonio. Si yo soy el único demandante de un determinado factor, único, obvio, ahora es demandante, porque yo en el mercado de factores, como empresa, demando. Si yo soy el único demandante en el mercado de factores, la situación de mercado se llama monopsonio, ¿sí? No monopolio, monopsonio. Cuando hablamos de monopolio, siempre estamos hablando del mercado de bienes, donde hay un único oferente. Yo puedo tener también el monopolio de algún factor de producción, pero bueno, no mezclemos. Entonces, yo soy monopsonista. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando quiero contratar más ingenieros nucleares, soy el único que demanda ingenieros nucleares, le tengo que pagar más. ¿Sí? Porque enfrento toda la función de oferta. Entonces, en ese caso, el salario no va a ser constante, sino que el salario va a crecer, es decir, que va a haber una relación diferente, no unívoca, en el caso de monopsonio. Entonces, es por eso que en el ejercicio 1 les plantea 4 situaciones. Dice, ¿qué pasa cuando hay competencia perfecta en ambos mercados? Cuando hay competencia perfecta en el mercado de bienes y monopsonio en el mercado de factores, monopolio en el mercado de bienes y competencia perfecta en el mercado de factores y monopolio monopsonio. Entonces, cuando yo tengo que gastar, o tengo que pagar un salario cada vez diferente, digamos, como que el salario es el gasto medio en el que yo incurro para contratar personal, ¿sí? Entonces, si yo soy competidor perfecto en el mercado de factores, el gasto medio siempre es igual al salario e igual al gasto marginal, porque siempre pago lo mismo. En cambio, si soy monopsonista, el gasto medio va a ser distinto del gasto marginal. Ahora el gasto marginal va a ser creciente. A medida que yo incremento la cantidad de L, voy a tener que pagar más a este y a todos los anteriores. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se obtiene el equilibrio en el mercado de factores? Voy a tener que igualar esta relación que saqué, digamos, voy a tener que encontrar esa relación directamente. En el caso de competencia,
voy a encontrar una situación donde el salario es igual al ingreso del producto marginal. Primero vamos a hacer con un gráfico. Para que entiendan cómo es. Y nos vamos a encontrar, evidentemente, con 4 situaciones diferentes. No sé si escuchan el perro, espero que no. Entonces, vamos a hacer un gráfico donde el espacio, acá vamos a tener, siempre que hablemos del mercado de factores, acá vamos a tener el factor, en este caso L, y acá vamos a tener pesos, que puede ser el precio, pesos en general, porque no solamente va a ser el precio del factor. Entonces, si estamos en una situación de competencia, el salario está dado, es decir, que la oferta de trabajo que yo veo como empresa, ahora yo veo la oferta, no la demanda, va a estar a un nivel, yo lo veo como infinitamente elástico. ¿A qué nivel? Y al nivel del precio del factor, del salario en ese mercado. ¿Y cuál es mi función de demanda? Mi función de demanda es el valor del producto marginal. Entonces, ¿se acuerdan esto? Bueno, que tenemos que llegar a que salario es igual a ingreso marginal por producto marginal. Esto se llama valor del producto marginal. ¿Cuándo? Si esto es así, si el ingreso marginal es igual al precio. Entonces, en este caso, que yo tengo competencia en el mercado de bienes, el ingreso marginal es igual al precio. Valor del producto marginal. ¿Cómo hago yo esta curva? ¿Cómo invento? ¿Cómo la trazo? Y me fijo cuál es el precio. Entonces, si quieren, valor del producto marginal, ¿a qué es igual? Al precio del bien por el ingreso marginal. ¿Qué tengo que hacer yo para graficar esto? Y tengo que saber el valor del precio al cual se venden los bienes y la función de ingreso marginal. Perdón, de productividad marginal. Producto marginal. Entonces, ¿qué va a hacer este competidor perfecto en ambos mercados? Va a elegir contratar L hasta esta sigla, hasta esta regla, que el salario se iguale con el valor del producto marginal. Entonces, ¿qué define? Define cuánto L le conviene contratar. ¿Para qué? Para maximizar beneficios. Ahora, si yo quiero integrar todo el mercado de factores, además del valor del producto marginal, hay otra cosa, que es el valor del producto medio. Acuérdense que si yo tengo un producto marginal es en cuanto se incrementa el producto total, voy a tener también el producto medio, ¿sí? Entonces, ahí vengo. Esto lo deben haber visto con Ramiro. Esta es la situación solo del mercado de factores, del factor variable, pero si yo quiero agregar, si quieren, valor del producto marginal es igual al precio por el producto marginal. En cambio, el valor del producto medio es igual al precio por el producto medio. ¿Se acuerdan que el producto medio está por encima del producto marginal? Entonces, si yo al producto medio o al marginal los multiplico a ambos por el mismo precio, por acá arriba va a estar la función de valor del producto medio. ¿Para qué me sirve esta función de valor del producto medio? Me sirve para determinar esto. Fíjense, yo acá tengo la cantidad de L que elegí y el salario. Es decir, que esta área es todo lo que le pago al factor variable. Es decir,
el costo variable. ¿Entienden por qué, no? Porque es la cantidad de L multiplicado por su salario. Entonces todo, ¿qué es el costo variable? W por L. Bien, pero para esa cantidad de L, yo además de tener el costo variable, yo que voy a poder sacar cuánto es el producto medio de esto, eso tiene una relación con los ingresos, valor del producto medio, y esto va a representar al costo fijo más los beneficios, si los hubiera, ¿no? Entonces, para definir cuánto voy a contratar de factor variable, en el caso competencia, voy a igualar el salario que está fijo, porque soy competidor perfecto en el mercado de factores, con el valor del producto marginal. ¿Por qué? Porque soy competidor perfecto también en el mercado de bienes. Entonces, el ingreso marginal es igual al precio. Ese es el primer caso. Ustedes en la resolución tienen toda como la explicación detallada y vamos a armar un cuadrito al final. Vamos a hacer el otro caso. Otro caso es que yo soy monopolista y competidor perfecto. Monopolio, obviamente, en el mercado de bienes. Entonces voy a hacer lo mismo. ¿Cómo sería el caso? Tengo L, tengo pesos, y como soy competidor perfecto en el mercado de factores, otra vez observo el salario fijo como dado. W. Pero ahora, monopolio, entonces, voy a igualar el salario que está fijo con ingreso marginal por producto marginal, porque ahora no se da la igualdad entre ingreso marginal y precio, ¿sí? Y esto se llama ingreso del producto marginal. Ingreso del producto marginal. Entonces, si yo graficara esto, voy a tener como si fuera, digamos, va a estar el valor del producto marginal en algún lugar, que esto no me va a ser relevante, pero el ingreso del producto marginal, fíjense que va a estar por debajo. ¿Por qué va a estar por debajo? Lo grafiqué solamente para demostrar que está por debajo. Porque siempre, en una situación de monopolio, el precio es mayor que el ingreso marginal. Entonces, ¿esto qué era? Precio por producto marginal. ¿Y esto qué es? Ingreso marginal por producto marginal. Entonces, necesariamente está por debajo. Entonces, ¿cuál es la regla que yo tengo que seguir? Esta, salario igual ingreso marginal por producto marginal. Entonces, acá es donde voy a elegir. Para ese nivel de salario voy a contratar esta cantidad de factor. Por ende, esto que está acá va a ser el costo variable. Pero fíjense que por cada unidad de factor que yo contrato, le pago el salario que dice el mercado. Eso está perfecto. Pero en realidad, ese factor, esa persona nueva que contraté, me ayuda a generar un determinado producto marginal, que además yo como soy monopolista, lo voy a vender en el mercado a un precio que es más alto que el ingreso marginal. Es decir, que lo que me contribuye a generar por el lado de los ingresos esa persona extra está acá. Es decir, que yo le pago lo que quiere, pero a la vez yo, empresa, estoy generándome un beneficio, una explotación monopólica de ese factor, porque estoy contratando factor a un precio menor que aquel que me ayuda a construir desde el lado de mis ingresos. Entonces, esto se le dice que es la explotación monopólica del factor.
Y obviamente que si yo hiciera acá la función de valor del producto medio, acá tendría costo fijo y beneficios como hicimos antes. Bien. Ahora, ¿qué sucede si en vez de tener monopolio y competencia perfecta, yo empiezo a ser monopsonista en el mercado de factores? Es decir, soy el único comprador no, porque no estamos en esclavitud, contratante de el factor. Entonces soy competidor perfecto en el mercado de bienes y soy monopsonista. ¿Qué va a suceder? No voy a seguir esta regla. ¿Por qué? Porque ahora, vamos a hacerlo primero en el gráfico, el salario que yo pague no va a ser siempre igual, sino que el salario que pague va a depender de la cantidad de factor que contrate. Entonces, fíjense, yo voy a demandar algo, soy el único, entonces la oferta del factor, yo cuando hacía esa línea horizontal era la oferta. Ahora la oferta va a tener la forma normal, va a ser creciente, ¿sí? La forma normal que tiene una oferta. Si esta es la oferta del factor, esto es lo que yo efectivamente voy a pagar, es decir, la oferta del factor es el gasto medio, es decir, el salario. Pero yo cada vez que contrate factor voy a tener que pagar un gasto marginal, que está por encima del gasto medio, porque fíjense, si yo contrataba esta cantidad de L y ahora quiero pasar a contratar esta otra cantidad, le tengo que pagar más. Pero no a este, sino también a todos los anteriores. Entonces el gasto que me genera es más alto. Bien, entonces, vamos a borrar estas líneas. Lo que yo tengo que hacer es encontrar una nueva condición de equilibrio que me permita ver este caso. En este caso yo soy monopsonista y competidor perfecto en el mercado de bienes. Entonces, voy a seguir utilizando que de un lado que el valor del producto marginal es lo que me rige, cuánto me genera este nuevo factor del lado del producto, dado que eso lo voy a vender a un precio siempre fijo. Pero ahora ya lo voy a igualar para definir cuánto con el gasto marginal, que es distinto del gasto medio, y este gasto medio, no se ve, ¿no? El salario siempre es igual al gasto medio. Pero en este caso es diferente al gasto marginal. Entonces, son las dos cosas que yo ya ahí marqué. La función que yo voy a elegir es el valor del producto marginal con el gasto marginal. Esto me determina cuánto es la cantidad de L que me conviene contratar. ¿Esto me determina el salario que voy a pagar? No. Esto es el gasto marginal, está por encima del salario. Entonces, ¿cuánto voy a pagar? ¿Por qué tengo que definir el salario también? Porque soy monopsonista. Entonces me tengo que fijar, dependiendo de la cantidad de L que contrate, va a ser diferente el precio que pague. Entonces, para esa cantidad de L, la función de oferta me dice cuál es el salario que le corresponde. Entonces, ¿cuál es el costo del factor, finalmente, el costo variable? L por W, es decir, este pedacito.
¿Sí? Acá, ¿no? Este punto, gasto marginal igual valor del producto marginal, me sirve para definir la cantidad de L que voy a contratar. Y el último caso que nos queda es el más complejo, que es cuando yo soy monopolista y monopsonista, es decir, soy el único vendedor en el mercado de bienes y además soy el único comprador en el mercado de factores. Entonces, monopolio, monopsonio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora, de este lado, digamos, por un lado, el salario es igual al gasto medio, igual al gasto marginal, pero acá tenemos que el precio es distinto. Del ingreso marginal. Entonces, ¿acá con qué lo voy a igualar? Y con el ingreso del producto marginal, que es distinto del valor del producto marginal. Es decir, voy a tener más líneas que antes. L pesos. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener el gasto marginal, el gasto medio, y de este lado voy a tener el valor del producto marginal y el ingreso del producto marginal. Entonces, de todas estas 4 intersecciones, ¿cuál tengo que buscar? Tengo que buscar gasto marginal igual ingreso del producto marginal. Gasto marginal, ingreso del producto marginal. ¿Eso qué me define? ¿Cuánto es la cantidad de factor que voy a contratar? ¿Cuál es el valor que le pago? ¿Cuál es el salario? Me fijo en el gasto medio. W estrella. Entonces, esta parte de acá abajo, esto va a ser el costo variable. Esta diferencia, ¿se acuerdan que era la explotación monopólica del factor? Es decir, una renta que obtiene el empresario por el hecho de ser un monopolio. Pero acá también va a obtener otra renta más, que es la renta por ser monopsonio. Lo hice al revés acá. ¿Sí? Y si yo graficara, ¿se acuerdan el valor del producto medio? Como habíamos hecho al principio, voy a tener acá arriba la parte que tiene que ver con los beneficios y el factor fijo. Entonces, en este gráfico, bueno, este es el caso de monopolio monopsonio. Pero fíjense que si yo tengo las 4 situaciones, en este gráfico puedo marcar las 4 situaciones. Copien esto y en un segundo hacemos el otro. Otra vez está lloviendo. Bien. Entonces, vuelvan a hacer este gráfico donde tenemos las 4 líneas. Y vamos a marcar las 4 situaciones de equilibrio. La 1. Ay, qué feo que se ven todos los colores. La 1 va a ser competencia, competencia. ¿Cuál era el caso 1?
cuando igualábamos el valor del producto marginal con el gasto medio. Esto es el extremo, porque acuérdense que esto sería horizontal, pero que la lógica que era igualar el gasto medio, que era igual al salario, con el valor del producto marginal, 1. El 2, monopolio, competencia. ¿Qué hacíamos en el monopolio? Si quieren, vamos a hacer eso. Vamos a agregar una cosa más. Competencia, competencia es igual salario, gasto medio, que es igual al salario, es igual al valor del producto marginal. En el caso de competencia, ¿qué buscamos? Monopolio, competencia. Ya no es más esto igual, pero sí, como sigue siendo competidor perfecto, el gasto en el mercado de factores es igual al salario y ahora es igual al ingreso del producto marginal, que es menor al valor del producto marginal. Es decir, va a estar acá el punto 2. El punto 3 es competencia perfecta en el mercado de bienes, monopsonio. ¿Qué pasa cuando hay monopsonio? Se rompe que el gasto medio es igual, no, el gasto medio siempre es igual al salario, pero es distinto del gasto marginal. Si quieren acá le ponemos que también el gasto marginal. Cuando hay monopsonio, gasto medio es igual al salario, pero es distinto del gasto marginal. Entonces va a ser el gasto marginal el que iguale con el valor del producto marginal. Gasto marginal con valor del producto marginal. Punto 3. Y en el caso 4, ¿qué hay? Monopolio y monopsonio. Entonces, ¿qué voy a igualar? Lo pongo más limpio para que no sea todo este enchastre. Cosas. ¿Qué voy a igualar? Gasto marginal con ingreso del producto marginal. Es decir, este punto. ¿Me tengo que aprender todo esto de memoria? No. Fíjense cómo hoy lo fuimos razonando. ¿De dónde lo fuimos razonando? De que el valor que yo le pago al factor variable tiene que ser igual a lo que me contribuye a generar. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que si soy el único demandante no voy a pagar el mismo precio por cualquier cantidad, y si soy el único vendedor, tampoco. Entonces el valor del producto, el precio es distinto del ingreso marginal, el salario es distinto del gasto marginal. Bueno, es un tema complejo, y además espero que hayan ido a la teoría o hayan leído, porque si no es más complejo todavía de entender la primera vez. Entonces, no vamos a seguir con la resolución de los ejercicios hoy, sino que prefiero dejarlo para la clase que viene, así repasan, pero por favor repásenlo, para entender cada una de las situaciones. ¿Por qué? Porque en los ejercicios que vienen, que obviamente también vayan mirando, ¿qué sucede? Lo que vamos a hacer, a ver que lo tengo por acá. El primero, el 1, es todo esto que hicimos teórico. Y los ejercicios del 2, son poquitos, del 2 al 5, son situaciones particulares. Fíjense que ustedes tienen en el ejercicio 2 la función de demanda y de oferta de cada uno de los mercados. ¿Para qué tienen eso? Y para sacar los precios y el salario. Y después de ahí entender cuánto obtienen, bueno, y así para cada uno de ellos. Pero, ¿qué pasa? Es necesario entender todo esto, la situación de cada una de los mercados, y recordar que son 2 mercados, bienes y factores, y cómo es la situación en cada uno para entender cómo poder resolverlo después. ¿Alguna duda, chicos?
Bueno, recuerden que no falta demasiado para el parcial. El parcial está previsto para el 25 de noviembre. Es decir, que nos quedan solo 2 clases. ¿Sí? Así que vayan repasando y aprovechen este espacio sincrónico para hacer las consultas. Obviamente también las pueden hacer por AU24, pero bueno, escribir a veces es más difícil y entender una respuesta leída también. Así que el jueves que viene, entonces, vamos a terminar el trabajo práctico 8. Y el siguiente vamos a hacer un poco de repaso y algo del trabajo práctico 9. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, gracias Roxana y Delfina por contestar. No cae ningún feriado el martes tampoco, ¿no? Que van a tener todas las clases. Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Si alguien está remirando y quiere hacer alguna consulta, me quedo 5 minutitos más y que cualquier cosa escriben o hablan. ¿Sí? Yo me voy a quedar un ratito más por si alguien quiere repasar, ¿sí? Y si no, nos vemos el jueves. Profe, tengo una duda con el trabajo práctico 6, el punto Bueno, 3. decime. Me costó entender la pregunta, o sea, la copié de la resolución, no la pude entender, que es cuando el gobierno... Decime, es que yo así lo busco. Me dijiste, Dale. trabajo práctico 6, ¿qué ejercicio? Del 3, el A. 3. Ah, es así. Vos, déjame pegar bien, monopolio, ¿no? Entonces vos en el monopolio, siempre como actúa en una parte específica de la función de demanda, donde es elástica, va a obtener beneficios extraordinarios, es decir, superiores a 0. Entonces, si vos le querés cobrar un impuesto para que le queden beneficios normales, ¿qué son los beneficios normales? 0. Exacto, que los beneficios sean 0. Bien. Eso es lo principal que tenés que saber. Entonces, cuando vos haces este ejercicio, lo primero que tenés que ver es si tiene beneficios iguales a 0 o superiores, ¿no? Porque te dice, está aplicando la política óptima de maximización de beneficios, o sea que tenés que hacerlo de siempre, ingreso marginal igual costo marginal. Y después dice, calcular el impuesto de suma fija de forma tal que sus beneficios sean normales. Un impuesto de suma fija, acordate que es un impuesto de un número, no de 5 pesos por cantidad producida, sino de 500 pesos, fijo. Entonces, si vos tenés que cobrarle un impuesto para que tenga beneficios normales, el impuesto que le tenés que cobrar es exactamente igual a los beneficios extraordinarios que obtenga, si es que los tiene. Entonces, ¿cómo lo tenés que resolver? Primero, tenés que calcular los beneficios, o sea, encontrar la cantidad de equilibrio, calcular el precio y sacar los beneficios, y luego decir que el impuesto tiene que ser exactamente igual al monto de los beneficios. Y te digo por qué eso también. Porque el impuesto actúa como si fuese, de suma fija, actúa como si fuese un costo fijo. Entonces, si vos, ponele que el resultado no lo tengo acá a mano, que te haya dado 1.500, por decir algo. Entonces, si vos le cobras un impuesto de 1.500 pesos, que es como incrementar sus costos fijos en 1.500, su decisión de cuánto producir no va a cambiar. Entonces, es como si le incrementaras el costo fijo. ¿En cuánto? En el valor de los beneficios. ¿Lo entendiste? Sí, profe, gracias. Si hubiese sido, digo, esto no se podría, esa pregunta, con un impuesto ad valorem es imposible, es mucho más difícil de contestar. ¿Por qué? Porque como un impuesto que cae sobre la cantidad producida, a ser parte del costo variable, te modifica todo el tiempo el
el monto La del cantidad impuesto. elegida, exacto. Bien. Claro. Sí, o sea, no comprendía cómo llegar al impuesto, o sea, al importe. Claro, exacto. Ahí en este caso tenés que calcular los beneficios. Claro, muchas gracias. De nada. Profe, ¿le puedo preguntar algo de la autoevaluación 4? Que no sabía cómo hacerlo. Decime, si me lo acuerdo, decime. Dice, suponga que un empresario competitivo se enfrenta a un precio del bien que vende a 100 Sí, y cuenta con la siguiente función de costos medios. La función sí, es 2Q más 200 sobre Q. sí. Dice, si decide producir 20 unidades, ¿cuánto dinero estaría dejando de ganar por tomar esta decisión y no aquella que podría optimizar beneficios? Bueno, ¿qué tenés que hacer primero? La verdad no sé, por eso lo hice mal, o no me acuerdo. Tenés que Algo con los calcular. beneficios era, ¿no? No, primero vos tenés una cantidad, primero tenés que calcular cuál sería la situación óptima, que no la tenés ahí. Vos tenés el precio y tenés la función de costos, ¿no? Sí, Entonces sí, tenés que costo medio. calcular ingreso marginal igual costo marginal. Eso es lo Bueno, primero que tenés que hacer. es Ahí te marginal. va a dar una determinada cantidad y con eso vas a determinar una cantidad que no va a ser 20 seguramente, va a dar otro resultado. Sí, Entonces con eso puedes sacar los beneficios. Y después, si te dice que la cantidad es, creo que me dijiste 20, ¿qué haces? sí. ¿Te fijas cuánto sería el beneficio si produjera 20? Que te va a dar otro valor. Entonces, ¿cuál es el diferencial? Es calcular la diferencia entre los beneficios en la situación óptima y en esta. Ah, listo. Entonces, eran bastantes pasos. Ah, listo, profe. ¿Está bien? Porque Sí, vos sí. siempre, tu punto como de referencia siempre es la situación de equilibrio. La situación de equilibrio es costo marginal igual ingreso marginal. Como ya Sí. sabemos, en el caso de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio, pues simplifica un poco las cosas. Pero si vos te acordás costo marginal y ingreso marginal, es siempre eso. Entonces, eso te determina una cantidad óptima. Si hay una cantidad que es distinta de la óptima, ya se supone que los beneficios no van a ser los máximos, porque ¿cuál era el objetivo del productor? Que por ende llegamos a que ingreso marginal sea igual a costo marginal, la definición. Maximizar beneficios. Entonces, si vos estás produciendo una cantidad que no es la óptima, no vas a obtener el máximo de beneficios. ¿Sí? Entonces, lo que te propone el ejercicio es calcular ese diferencial. ¿Cuánto ganaría si elige óptimamente y cuánto gana si elige una cantidad al azar? Ah, listo, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Qué bueno que Por hayan mi aprovechado parte, el espacio. sí. Decime, Roxana. No, por mi parte ya no tengo más dudas. Ok. Bueno, entonces nos vemos el jueves, chicos. Lean lo de mercado de factores, ¿sí? Dale, muchas gracias. A ustedes. Buen fin de. Chao, profe, gracias. Chao. Melissa. Termina.